Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre la elipse. Vamos a dar su definición y a partir de la definición vamos a dar el camino que se sigue para llegar a la ecuación de una elipse. Vamos a hablar de sus elementos y de dos posiciones de la elipse, cuando su eje focal coincide con el eje X y cuando el eje focal coincide con el eje Y. Es decir, vamos a hablar de las elipses con su centro en el origen. En un posterior video vamos a hablar de una elipse cuando ya su centro está en un punto cualquiera, en un punto H, K, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a lo que es la definición, que la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la suma de la distancia de ese punto a dos puntos fijos es una constante. Y esa constante tiene que ser mayor que la distancia entre esos dos puntos fijos. Acá tenemos la configuración de una elipse con sus respectivos elementos, ¿verdad? Acá tenemos los puntos fijos que le hemos denotado como F y F', a la cual le vamos a llamar focos. El centro de una elipse es el punto medio del segmento que une estos focos. También el eje de una elipse o el eje focal de una elipse es la línea que pasa por los focos, ¿verdad? Entonces acá tenemos un eje focal que en este caso coincide con el eje X. Si nosotros unimos dos puntos cualesquiera, a ese segmento le vamos a llamar cuerda, ¿verdad? Si esa cuerda está pasando por el centro de la elipse, en este caso la cuerda DD', está pasando por el centro de la elipse, a esa cuerda se le va a llamar diámetro, ¿verdad? Si la cuerda pasa por uno de los focos, ¿verdad? En el caso de EE', a esa cuerda se le llama cuerda focal. Ahora, a la cuerda focal que es perpendicular al eje focal, ¿verdad? A esa cuerda se le llama lado recto, que es el caso de LL', que es un lado recto, ¿verdad? Una cuerda focal que es perpendicular al eje focal, ¿verdad? Bueno, entonces a partir de acá vamos a desarrollar o a ver cómo llegar desde la definición hasta la ecuación de una elipse. Recordemos que un punto cualquiera de la elipse cumple la definición que hemos dado, ¿verdad? Que la distancia de ese punto a esos dos puntos fijos que les hemos llamado foco es una constante. Las coordenadas de ese punto pues es x, y, ¿verdad? Y las coordenadas del foco, por ser una elipse que está centrada en el origen, en este caso le vamos a poner c, 0, ¿verdad? Esas son las coordenadas del foco. Y las coordenadas del otro foco va a ser menos c, 0, ¿verdad? Porque su centro está en el origen. Bien, acá tenemos pues denotado como B y B' las intersecciones con el eje X, ¿verdad? O la intersección de la hélice con el eje focal. Y tenemos como A y A' la intersección con el eje Y. Ya vamos a ver qué nombre le vamos a dar a los segmentos, ¿verdad? Que va desde el origen hasta A y desde el origen hasta B. Bien, entonces viendo ya las coordenadas de los focos y las coordenadas de este punto P, entonces tenemos que la distancia de P a F más la distancia de P a F' es igual a 2A, ¿verdad? Donde este 2A tiene que ser mayor que la distancia de los focos, ¿verdad? Quiere decir que 2A tiene que ser mayor que 2C, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 2C. Entonces, con esta definición, ¿verdad? O con esta ecuación, nosotros vamos a desarrollar aplicando la definición de distancia de dos puntos, ¿verdad? Y en el desarrollo vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener que sustituir a cuadrado menos c cuadrado por b cuadrado, ¿verdad? Haciendo el proceso, llegamos a un punto en donde se tiene que hacer esta sustitución y más adelante pues se llega a esta ecuación, ¿verdad? X cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado igual a 1, ¿verdad? Entonces, a partir de la definición, nosotros podemos llegar a lo que es la ecuación de la elipse.
Entonces, en este video no vamos a abordar a detalle ese camino, pero se ha dado como para que lo puedan saber de dónde sale la ecuación de la elipse a partir de la definición. Entonces, acá tenemos lo que es la ecuación de la elipse, que es de esta manera, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta de que si nosotros hacemos y igual a 0, esto para hacer lo que es la intersección de la elipse con sus ejes coordenados, ¿verdad? Si hacemos y igual a 0, entonces nos queda x cuadrado entre a cuadrado igual a 1, ¿verdad? Es decir, x cuadrado igual a a cuadrado. Es decir, x tiene que ser a o menos a. Quiere decir que las coordenadas de los vértices, ¿verdad? Las coordenadas de los vértices va a ser a, 0, ¿verdad? Y este tiene que ser menos a, 0, ¿verdad? Estas son las coordenadas de los vértices. Ahora, si nosotros hacemos x igual a 0, ¿verdad? Entonces nos queda y cuadrado entre b cuadrado igual a 1, ¿verdad? Entonces al quedarnos eso, pues es como que tengamos y cuadrado igual a b cuadrado. Entonces en este caso también, ¿verdad? Y tiene que ser igual a b o a menos b. Entonces las coordenadas de estos dos puntos va a ser 0, b y 0, menos b. Entonces ahora vamos a llamarle eje mayor a el segmento CB, ¿verdad? Este segmento CB le vamos a llamar eje mayor, ¿verdad? El que vale A. Y al segmento CA, ¿verdad? CA mayúscula, le vamos a llamar eje menor, ¿verdad? A este segmento que vale B. Bien, entonces acá tenemos lo que es otros elementos, ¿verdad? En la elipse. Entonces acá hay que notar algo muy importante, de que el A siempre va a ser mayor que B, ¿verdad? A siempre va a ser mayor que B. Entonces por eso a este se le llama eje mayor y a este se le llama eje menor, ¿verdad? Porque A siempre va a ser mayor que B. La ecuación, acá tenemos la ecuación de la elipse, que está centrada en el origen y su eje focal coincide con el eje X, ¿verdad? Lo tenemos de esta forma, donde A es mayor que B. Ahora vamos a ver la siguiente configuración, que es una elipse con el eje focal coincidiendo con el eje Y, ¿verdad? Entonces tenemos los focos, ¿verdad? Su centro siempre va a estar en el origen. Sus focos ahora van a tener coordenadas 0, C y 0, menos C. Su vértice 0, A, 0, menos A y estas intersecciones con el eje X, es decir, el lado menor, pues siempre va a seguir valiendo B, ¿verdad? Entonces va a ser las coordenadas b, 0 y menos b, 0, ¿verdad? Entonces recordemos que el eje menor siempre va a ser b y el eje mayor siempre va a ser a. Entonces cuando tengamos una elipse de esta forma, la ecuación es de esta forma. X cuadrado entre b cuadrado más y cuadrado entre a cuadrado igual a 1. Entonces vemos que a cuadrado ahora está debajo de la variable y, ¿verdad? Y b cuadrado ahora está debajo de la variable x. Entonces, cuando tengamos una ecuación de esta forma, la ecuación de la elipse va a ser de esta manera, ¿verdad? Es decir, su eje focal va a coincidir con el eje y, ¿verdad? Y su centro siempre va a ser el origen, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado en esto. Primero, identificar, cuando tengamos una ecuación de la elipse, identificar bajo qué variable está el valor mayor, ¿verdad? Entonces, si el valor mayor está bajo la variable x, entonces tenemos una elipse que es horizontal, ¿verdad? Es decir, su eje focal coincide con el eje x, pero si el mayor valor está bajo la variable y, quiere decir que tenemos una elipse vertical. Su eje focal va a coincidir con el eje Y. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias por verlo. Si les ha gustado, no olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones.